Chavita, regresamos a este Cultivando y tenemos como una invitada especial nuevamente a Gaby Granados, porque estuvo muy bueno el Cultivando la Nutrición, tuvo mucho impacto, hubo muchos Muy buena followers, respuesta. tuvimos buenas respuestas, sí. Bienvenida, Gaby, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Qué gusto estar de vuelta. Muy bien, ahí con mucho gusto de tenerte de vuelta, Gaby, y de conocerte, porque es la primera vez que estoy en tu sección, digamos. Bienvenida a mi sección. Oye, Gaby, pues en este Cultivando traemos otro tema muy importante y creo que podríamos empezar a tratarlo de cómo veníamos en este tema de la cultura de las dietas y del salutismo y lo que hablamos en la ocasión anterior y entrar a este tema que creo que nos importa a muchos o nos debería importar, que son los trastornos de la alimentación y los desórdenes alimenticios. Okay. Muy bien. Bueno, para empezar hay que definirlos, hay que saber qué son, de dónde vienen y cómo es que impactan. Como decías, James, pues sí viene mucho aunado a lo que es la cultura de dietas y el salutismo y a esta obsesión que tiene la sociedad por ser sanos en todo y perfectos y pulcros y casi que dioses del Olimpo, ¿no? Entonces, los trastornos de la conducta alimentaria son alteraciones que que van a tener un impacto en la ingesta de los alimentos de una persona. O sea, es decir, que se van a presentar patrones distorsionados alrededor de lo que tal cual es el acto de comer. Esto es en respuesta siempre a un impulso psicológico. Ya de ahí hay diferentes ramitas de cómo está a lo mejor el estrés de esta persona, etcétera, pero es una respuesta a. Ok. Y justo lo que veía en algún momento era que los trastornos alimenticios tienen un origen en la parte psicológica, digamos. Es una enfermedad mental que va a afectar tu relación con la comida y con tu imagen corporal, ¿no? Exactamente, sí. O sea, va mucho de ahí, los trastornos de la conducta alimentaria tienen mucho que ver con el control que quiere ejercer una persona sobre los varios aspectos de su vida. Entonces, cuando usualmente, esto es lo más común, o sea, en cuanto al porqué de un trastorno, por así decirlo. Cuando una persona no puede controlar algún aspecto de su vida, vamos a suponer su relación de pareja, ¿no? Que se le sale de las manos, que no puede o tiene una bronca en el trabajo o en la escuela. Lo que sí puede controlar en ese momento y para sentirse mejor, controla su ingesta de alimentos. Con patrones obviamente que no están nada cerca de ser algo saludables, pero a lo que voy es que esa persona sí tiene el control sobre eso. Entonces eso hace que esta persona disminuya sus niveles de estrés. Okay. Sí, porque digamos siente que tiene eso controlado. Descarga su ansiedad o su problema en comiendo, supongamos, o dejando de comer bien. Exactamente. ¿Y hasta dónde podría empezar a ser un problema? Porque yo me imagino muchas chicas, digo, y no generalizo hablando de las mujeres, pero muchas chicas siempre dicen que acaban de cortar con el novio y comen muchos chocolates. Yo, por ejemplo, también, si me pones enfrente un plato de chips, así haya comido apenas, me las tengo, o sea, yo no puedo dejarlas de comer si las tengo enfrente, me las tengo que quitar. Esto, por ejemplo, ya es un desorden alimenticio, me imagino, de grado bajo o simplemente es un mal hábito que yo tengo. Sí, no tal cual que llegue como a un desorden o un trastorno alimenticio. Ojo, desorden y trastorno es lo mismo, estamos hablando de solamente una traducción del inglés y el español, ¿ok? Bueno, volviendo a este ejemplo que ponías del plato de chips, esto va mucho de la mano con lo que hablamos la vez pasada, del control que ejercemos sobre nuestra ingesta, porque no somos comedores intuitivos. Pero lo que sí podemos, vamos a decir, como clasificar
porque vamos a decir que no hay niveles como para llegar a, son las conductas de riesgo que lamentablemente la cultura de dietas tiene muy normalizadas. Por ejemplo, ¿cuál pudiera ser una conducta de riesgo que está normalizada? Ponerte a dieta extrema 15 días antes de tu graduación para entrar en el vestido. Eso es una conducta de riesgo. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, solamente alimentarte de frutas y verduras de lunes a viernes y sábado y domingo, comer alimentos menos nutritivos como lo pudiera hacer a lo mejor, no sé, una hamburguesa, eso también es una conducta de riesgo. Justo yo veía que los desórdenes alimenticios o estos trastornos alimenticios más comunes son 3. Digamos, la anorexia nerviosa, ¿sí? La bulimia nerviosa y el trastorno por atracón, que era como que yo lo veía en términos generales, ¿no? Sí, exacto. No sé si pudiéramos ir platicando cada uno de ellos y saber, por ejemplo, dónde están esas red flags en caso de que alguien tenga un problema de esa naturaleza. Bueno, como les decía, lamentablemente tenemos normalizadas muchísimas conductas de riesgo que están alrededor de lo que incluso puede ser algo placentero, como poder hacer ejercicio o hacer una actividad física. Y la anorexia, bueno, para empezar son, vamos a decir, los más comunes, hay muchísimos. Pero como decías, James, la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón pues son los más comunes. Ahora, para definir un poquito cada uno de ellos, la anorexia nerviosa, le agregamos el nervioso justo porque tiene que ver con periodos de estrés. Es decir, personas que lo padecen dejan de comer por periodos de tiempo en los que se sienten estresados, tristes, se sienten mal o simplemente quieren encajar en ciertas reglas en las que batallan para hacerlo con regularidad. ¿Sí? Entonces, el dejar de comer, híjole, pues tiene un chorro de alteraciones también a nivel fisiológico, es decir, entre los más comunes destacan la alteración entre 2 hormonas que son la leptina y la grelina. Estas 2 hormonas son las encargadas de decirnos en qué momento sentimos hambre y en qué momento sentimos saciedad. Entonces, el hecho de pasar tanto tiempo en ayuno, por así decirlo, nos desconecta un poco de estas hormonas, también de su producción, de cómo la va asimilando el cuerpo, y también empiezan a salir otros signos y síntomas que a lo que voy es que ya son cosas que podemos ver. Por ejemplo, el interior de nuestro ojo está como más blanquecino. Las personas que tienen anorexia también, por lo regular, todo el tiempo tienen frío y les empieza a salir como una especie de vellosidad muy distinta a la que tenemos. Son como vellitos mucho más abundantes y más largos. Tienen un nombre, ahorita no lo recuerdo, pero este tipo de vellosidad tiene un nombre. Ahorita que me acuerdo se los menciono. Y obviamente pues son signos y síntomas que el cuerpo va manifestando con la intención de no dejarte caer. Entonces, como dejas de comer y tu ingesta calórica es mucho más baja, obviamente pierdes grasa. La grasa también sabemos que es un regulador de temperatura, exactamente. Entonces, al no tener ese tipo de sustancias dentro de tu cuerpo o tenerlas en porcentajes muy bajos, pues obviamente el cuerpo se esfuerza por hacer algo para que pueda mantener ese calor, que por ejemplo es esta vellosidad de la que hablábamos, ¿no? Para protegerte un poquito más, ¿no? Eso ya es como para verlo. Además de que no necesariamente, que tenemos la creencia de que las personas con anorexia son personas extremadamente delgadas. En la mayoría de los casos sí, pero no siempre se manifiesta con cuerpos tan delgados. Eso es muy importante que lo sepamos. Órale, yo pensé que sí, digamos, anoréxico era igual a muy delgado. No necesariamente. Ok, oye, y con respecto a la bulimia, ¿qué pasa? La bulimia tiene, vamos a decir que se parece mucho al trastorno por atracón.
¿Por qué? Porque existen estos periodos de ansiedad extrema en los que estas personas tienen una ingesta descontrolada de alimentos. No importa si son alimentos nutritivos o menos nutritivos, o sea, alimentos en general. No existe una conexión y no existe una sensación de saciedad en ningún momento. Lo que sí existe son sentimientos negativos como la culpa, que era lo que decíamos en el episodio pasado, que es todo este estigma que va cargando a los alimentos. Entonces, esa culpa, pues, genera que estas personas quieran deshacerse de lo que ingirieron sin control. ¿Cómo lo hacen? Por medio de dos acciones. Una puede ser purgarse y la otra puede ser el vomitar. ¿Sí? A nivel fisiológico, las personas que sufren de bulimia, pues obviamente tienen una flora gastrointestinal, híjole, ahora sí que destruida o nula, exactamente. Como paréntesis, el intestino es en donde se absorben todos los nutrientes que ingerimos. Es en el intestino. Tenemos como al estomaguito, así como el rey del sistema digestivo, pero en realidad es el intestino delgado, que es en donde está toda esta microbiota y todos estos bichitos vivos que nos ayudan a absorber los nutrientes que ingerimos. Entonces, las personas que sufren de bulimia, por medio de estos jugos gástricos que se sobreestimulan con este tipo de acciones, como lo puede ser el provocar el vómito o la purga, pues arrastran todo eso, toda esta microbiota viva, y pues queda un porcentaje muy, 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 muy pequeño. Por eso es muy difícil nutrir de nuevo a una persona con bulimia, porque básicamente lo que hay que hacer es restaurar a todo ese sistema gastrointestinal. Y como signos o síntomas o cosas que podemos ver de las personas que sufren bulimia, pues lo más común es que veamos en el dedo índice y medio de alguna de sus manos como una especie de callosidad o ampolla que se va formando por provocarse el vómito con esos dos deditos. Okay. ¿Cómo se forman estas? No, yo no me imaginaba, pero más bien me doy cuenta ahora que la bulimia está, digamos, entre las dos, la anorexia y la bulimia es peor, ¿verdad? O sea, te daña mucho más tu sistema. Digo, no estoy diciendo que es buena, pero sí. Me imagino así por lo que cuentas que es peor la bulimia. Pues en realidad tienen efectos consecuencias muy, muy, muy similares. Te digo, la microbiota o la destrucción del tracto gastrointestinal es como muy, muy, muy característico. Pero sí también creo yo que en la parte de la bulimia es como un poquito más agresivo. Sí. Entonces, digamos, ¿qué otro signo tenemos para detectarla, Gaby? Las callosidades, Las callosidades en los dedos, como les decía, por lo regular o por lo general son el índice y el medio. Y también los dientes tienden a estar manchados como si tuvieras fluorosis o estas como manchas entre cafés y amarillentas. ¿Por qué? Por el paso de jugos gástricos. En realidad no tienen que estar ahí en lo que es la cavidad bucal. Entonces los dientes se van deteriorando cada vez más. Y también por lo regular el aliento que tienen las personas con bulimia es como un poquito más cetogénico, como acetona, como una manzana fermentada, más o menos. Oye, de hecho, yo me acuerdo que en algún momento conocí a alguien que tenía reflujo y creo que esa es una forma de detectar, porque como el vómito tiene jugos gástricos, pues es como un ácido en el tracto digestivo. Entonces, justo cuando meten estos estudios que son, creo que las endoscopías, se dan cuenta los médicos que alguien es bulímico o que tiene reflujo por cómo daña el tracto digestivo el vómito. Exactamente de eso va. Este trastorno, digamos, que es el que hablamos con bulimia, y luego viene este tercero que yo la verdad es que nunca había escuchado de él, ¿no? Creo que todo mundo alguna vez nos hemos dado uno, pero no sabía que existía un trastorno por atracón. Bueno, este trastorno, te digo, también lo tenemos, el de por atracón,
también como muy normalizado, como es me dio ansiedad y comí hasta el fin, pero justamente es eso, el canalizar la ansiedad hacia la ingesta de comida. Es ingerir una cantidad de comida mucho mayor a la que normalmente ingieres, pero todo al mismo tiempo. O sea, es el hacerlo con desesperación y también se manifiesta incluso a veces como en atragantamientos de lo rápido que se hace esta ingesta, por lo mismo, porque no te das el tiempo de masticar. Entonces muchas veces se pasan pedazos más grandes de comida de lo que deberían, después viene el dolor en el estómago, la digestión se ve un poco más afectada, a veces se extriñen más o luego pasan por periodos diarreicos, o sea, sí está un poquito de la mano con lo que pudiera ser la bulimia, pero vamos a decir que no llegas a querer sacarlo de tu cuerpo de forma inmediata. Me explico, como esa parte de querer deshacerte ya de eso que comiste no está en este trastorno, solamente es la ingesta desesperada de cantidades mucho mayores de lo normal. Okay. Yo pensé que yo lo llegaba a tener, pero así como lo cuentas, creo que solo eran pequeños atracones los míos. Pero y me imagino que eso llega a dañar. Muchas de esas personas son bastante obesas, ¿no? O genera obesidad. Pues no que la genere. Recordemos que tal cual la obesidad, entre comillas, y el sobrepeso, entre comillas, son únicamente factores, más no son determinantes. Usualmente el trastorno por atracón viene mucho incluso de problemas muy simples como lo pudiera ser el no dormir bien, el no tener descanso, el estrés, obviamente, la depresión, o muchas veces también, por eso se da más en mujeres que en hombres, esta falta de regulación hormonal que va obviamente ya centrado en lo que pudiera ser el ciclo menstrual. Cuando tú no tienes bien reguladas tus hormonas, recordemos que las mujeres pasamos por literalmente una, ¿cómo se llama? Roller coaster, una montaña rusa. Una montaña rusa hormonal a lo largo de nuestro ciclo. Entonces, cuando no nos conocemos las mujeres en este sentido y no sabemos detectar en qué fases estamos, lo más seguro es que tengamos este tipo de conductas alimentarias mucho más seguido. ¿Sí? Entonces también va mucho de ahí. Por eso se presenta, como les decía, un poquito más en mujeres que en hombres. Oye, Gaby, ¿cómo poder platicar con alguien? Uh-huh. O sea, que yo detecte que tenga, pero que no, digamos, ¿sí me entiendes? Creo que es muy difícil poder enfrentar a un amigo, a una amiga que tiene algún problema de estos, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo podríamos, si en el momento que yo lo detecto, cómo podría platicar con él, cómo podría entrar a decirle tienes un problema y necesitas ayuda? Okay. ¿Qué opinas? Bueno, híjole, es que sí es bien delicado, la verdad, el tratar de ayudar a una persona con un trastorno de la conducta alimentaria no es cualquier cosa. Uh-huh. Por ejemplo, de manera personal, yo soy sobreviviente de uno y sigo en recuperación activa, y toma muchos años darte cuenta que estás en un problema de estos, porque absolutamente todo lo que está en la cultura de dietas y salutismo te está diciendo como, vas bien, o sea, ¿qué tiene que hagas ayuno intermitente todo el mes? Vas bien. ¿Qué tiene que te mates en el gimnasio para quemar 2,000 calorías diarias? Vas bien. Porque la sociedad te aplaude ese tipo de conductas de riesgo. Uh-huh. Entonces, más bien lo que tendríamos que hacer aquí es identificar estas conductas de riesgo normalizadas, ¿sí? Poner las antenitas ahí y luego ya acercarnos con esta persona. Como les decía, es muy importante que a lo mejor veamos todos estos signos o síntomas que son cosas que el cuerpo te dice
A lo mejor si no puedes tener esta conversación abierta con esa persona, pues bueno, simplemente con observar, pues ya te puedas dar más o menos una ligera idea de por lo que está atravesando esta persona. Va mucho de la mano con lo que conocemos como psiconutrición, que es este abordaje psicológico a la alimentación por medio de ejercicios prácticos que nos llevan justamente a la alimentación intuitiva. Lo que podemos hacer con estas personas y lo que yo siempre les recomiendo es que traten de hablarlo con mucha sutileza y mucho respeto, porque pues no sabes realmente por qué esa persona está pasando por esa situación. Tratemos de ser aliados, porque muchas veces esas personas están como en un mundo de soledad en el que da pena o vergüenza decir que tienes un problema con la comida. Creo que esto es una consecuencia de un problema principal que está sucediendo, que esta persona no tiene cómo atacarlo y que le está causando esta otra cosa que sería una bomba que lo dijera. Por eso es mi importancia de decir, ¿cómo puedes entrar, no? Porque es una invasión total a su privacidad, ¿no? Pero que tú lo ves, quieres ayudar a alguien y dices, oye, ¿cómo le hago? Yo veo cómo se está acabando, yo veo cómo está pasando por este problema. No sé, incluso, o sea, no sé. Sí, justo como dices, James, yo creo que a veces te da miedo el alejarlo más, ¿no? Exacto. En vez de ayudarlo, se aleja, se aísla y en lugar de ayudarlo, lo mandas hacia la soledad y que lo vuelva a hacer y lo vuelva a hacer. Eso igual, a mí siempre me pregunto cómo lo resuelvo, cómo le ayudas. Quizá a veces sería, bueno, eso ya me pregunto yo, preguntar qué otras cosas, a lo mejor no tomar el tema de la alimentación, quizá tomar, oye, te está pasando algo, te veo un poco deprimido, no sé, bueno, tú... En tu caso, por ejemplo, perdón, no sé si lo quieras compartir, Gaby. Sí, claro. ¿Cómo te ayudaron o tú solita lo descubriste? Fue un camino muy típico y muy normal porque, como les digo, son conductas de riesgo que tenemos normalizadas muchas familias. Mi primera dieta la hice más o menos cuando tenía unos 13 años, porque no encajaba con el cómo se veían las chicas de la secundaria. Entonces yo optaba por únicamente comer ciertos alimentos en casa o me servía menos aunque tenía hambre, pero eso en casa incluso era como algo aplaudible, ¿no? Porque era como, te estás cuidando, es por salud, está bien. ¿Por qué? Porque está normalizado que las mujeres hacemos eso. Entonces era tanta la obsesión de saber qué era lo que estaba comiendo y cómo iba a funcionar dentro de mi cuerpo, que fue por eso que decidí estudiar nutrición. Fue por eso que decidí eso fue como la cerecita del pastel que me llevó a decir, sí, o sea, necesito saber más, ¿cómo le hago? Ok, voy a ser nutrióloga, voy a estudiar nutrición, de qué están compuestos los alimentos, qué hacen químicamente, ¿me explico? Cuando incluso una de las primeras opciones cuando iba a elegir mi carrera en ese entonces, pues era para ser doctora en química. Siempre me ha gustado mucho la química y soy buena en eso. Pero me arrastró un poquito más esta como obsesión de control. O sea, de cierta manera tu problema te llevó a tu solución también un poco, ¿no? Te orilló. Más o menos, porque lo que sí he notado al paso de los años es que me atrevo a decir, con esperanzas de equivocarme, de que la mayoría de los alumnos que están en las licenciaturas de nutrición tienen un problema con la comida o tienen algún trastorno por ahí tan arraigado que los ha llevado a eso. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que sea así, porque como les decía, es algo muy normalizado. Incluso yo recuerdo que con mis compañeras en la universidad nos poníamos a dieta todas juntas
con dietas ridículas, horribles, que ahora a la fecha veo y digo, ¿cómo es posible que me hice esto? ¿Sí? Entonces, cuando llegas a ese conocimiento de lo que tal cual es la cultura de dietas y cómo impacta eso en lo social, es cuando te llega esa luz y dices, ok, creo que estoy mal. Es muy difícil darte cuenta, muy difícil, porque estás lleno de triggers todo el tiempo o de detonantes todo el tiempo, pero son cosas muy sutiles y muy normalizadas, como pudiera ser no sé, ves a una amiga, a un amigo de hace muchos años y lo primero que te dicen, hola, ¿cómo estás? ¡Wow! ¡Qué delgado! ¡Qué bien te ves! ¿Sí? ¡Qué bien te ves así! Te queda increíble la ropa. ¿Qué estás haciendo? Y era justo lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Como que es ese tema, ese mindset de que estar delgado es estar bien. Exactamente. Exactamente. Por ejemplo, en mi caso, de las épocas en las que llegué a estar extremadamente delgada, yo me acuerdo que no dormía bien, se me caía el cabello, pero así, las mechones, mi nivel de energía era nulo, todo el tiempo estaba bajo muchísimo estrés, pero era como un círculo en el cual justo alabar la delgadez, pues me decía como, pues ok, está bien, o sea, la estás pasando medio mal, pero pues te ves increíble, te ves delgada, te ves cool. Pero es identificar estos triggers todo el tiempo. Les voy a contar también algo muy personal que me pasó apenas hace 15 días, más o menos. Hace 15 días vino a visitarme de allá de Chihuahua, uno de mis primos muy querido. Y allá tenemos un embutido que se llama salchichón Chimex. ¿Sí? Vamos a decir que no es un alimento muy nutritivo, está lleno de sales, harinas y todo eso, pero al final del día es algo como muy distintivo y característico que come la gente de Chihuahua, salchichón Chimex. ¿Sí? Entonces él viene con su chica y todo, llegan y nos traen por lo regular, ya sabes, que la tortillita, el dulce, pues cositas. Entonces yo escuché que alrededor del tema del salchichón Chimex estaba esta parte de no sabíamos si traértelo o no. Y yo así como, ¿pero por qué? Entonces fue como, pues eres nutrióloga, ¿cómo vas a comer esto? ¿Sabes? Entonces fue así como, no me hagan esto, porque a mí me encanta el salchichón Chimex. Para mí es una delicia comerme eso, aunque yo sé que es algo que tal vez no me va a nutrir tanto, pero era como este conflicto también entre ellos de lo llevamos, no lo llevamos, es que pues es nutrióloga, ella come bien, ¿cómo se lo va a comer? O sea, entonces fue ese pensamiento alrededor de un alimento, que cómo iba a encajar con cierto tipo de personas, ¿no? Entonces, también incluso automáticamente cuando tú ves a una persona con un cuerpo hegemónico o delgado, lo primero que te viene a la mente es que ni por error se le cruza una concha. Sí, ¿no? Yo me imagino que si a veces si ves a alguien muy deportivo y dices, quiero unos tacos, no va a querer. O sea, sí tenemos ese como estigma, ¿no? No va a querer ir a los tacos conmigo. Mejor, oye, ¿qué se te antoja, no? Pero sí estamos muy estigmatizados con la comida y a veces pues sí son gustos. Sabemos que es malo, o bueno, no malo, pero no es de lo mejor. Pero pues si te das el gusto de vez en cuando. Yo siempre soy como de... Siento que si te lo prohíbes, te da más ansiedad y lo comes más. Entonces yo digo, me lo como y ya. Exactamente. Entonces va mucho de la mano. Entonces aprendamos a ver un poquito más allá de estas conductas de riesgo que tenemos normalizadas. Punto número 1, identifícalas. Eso sería, yo creo que el primer paso, el que tú las identifiques para poderle ayudar a una persona que sepas que tiene un problema o un trastorno de la conducta alimentaria. Identificarlas. Por ejemplo, una conducta de riesgo es hacer dietas tras dietas, que la cetogénica, que la de la manzana, la de la luna, etcétera.
Dejar de comer por periodos excesivos de tiempo. Los ayunos que están tan de moda también son una conducta de riesgo. El comer como con desesperación, que dijimos que es este trastorno por atracón, también es una conducta de riesgo. El body checking también es una conducta de riesgo, que es el estarse midiendo el cuerpo todo el tiempo, como por ejemplo pesarse todo el tiempo, medirse, medirte con tus propias manos tus muñecas o tus antebrazos. Por ejemplo, hay gente que tiene en su baño una báscula y diario se sube, eso también es una conducta de riesgo. Estar contando calorías de forma obsesiva con estas fabulosas aplicaciones, entre comillas, que nos ayudan a contar las calorías, también eso es una conducta de riesgo, ¿sí? O sea, hay muchísimas cosas que están súper normalizadas. Yo te apuesto que alguna de las que escuchaste aquí la has hecho o sabes o alguien de tu familia lo está haciendo en este momento. Entonces, antenitas arriba, eso es muy, muy importante. Ir quitando esta maraña de la cultura de dieta y del salutismo sería el paso número 1. Cuando ya sepas que alguien está pasando por un trastorno, lo que yo siempre les recomiendo es que traten de no ser como tan invasivos, porque no sé cómo explicarlo. En la cabeza de alguien que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, automáticamente las cosas que están mal se switchean o se cambian por las cosas que están bien. O sea, en tu cerebro te cambia por completo ese tipo de conceptos alrededor de la comida, ¿sí? Como por ejemplo, casi que te vas a morir si te comes una hamburguesa, cuando ya sabemos que no es cierto y que no va a pasar nada. Pero llega a literalmente generar un temor genuino el comer una hamburguesa, ¿sí? O sea, llega de verdad a causarte, como un miedo genuino. Como desprecio. Sí, es algo más así. Es muy extraño, o sea, como lo vives y como lo manifiestas. Y les juro que cuando te das cuenta es un golpe durísimo, porque es un trabajo de deconstrucción diario, o sea, diario. Por eso podemos identificar varias etapas, y incluso una es la recuperación activa, porque yo sí creo genuinamente que nunca llegamos a recuperarnos al 100%, porque ya existe un daño físico, emocional y mental alrededor de lo que es la comida. Lo que sí podemos hacer es seguir como mejorando día con día, y esto lo puedes hacer por medio de muchas cosas. Gracias a Dios ahorita hay muchas más herramientas. A mí también lo que últimamente me llegó a las manos y me encantó es un libro de una autora que se llama Tengo un TCA y ahora qué. Me encantó cómo ella plantea tal cual un manual de recuperación en el que pone ejercicios prácticos para que vayas quitando esta maraña poco a poco. Entonces, muchas veces lo que había leído eran como solamente teoría de por qué pasa, cómo se manifiesta, etcétera. Pero por medio de la terapia había recibido ciertas estrategias, pero ya cuando lo llevas a cabo en ejercicios prácticos, pues es mucho más fácil y mucho más llevadero y sencillo sentir que estás en esta recuperación activa todos los días. Entonces, utilicen estas herramientas que ya existen para ayudar a esas personas que saben que están en riesgo o ya tienen un trastorno de la conducta alimentaria. Creo yo también que en esta cultura de dieta todos estamos en riesgo porque lo tenemos muy normalizado, pero sí podemos abrir los ojos un poquito más y darnos cuenta de a dónde nos están llevando estas decisiones alimentarias y por esta desesperación que ahora tiene la sociedad de alcanzar la salud perfecta. Y es algo que yo te iba a comentar ahorita que nombras lo del libro. Y si yo soy alguien que estoy escuchando el podcast y yo sé que estoy teniendo
inicio o ya estoy avanzado en un desorden alimenticio, ¿cuál sería el primer paso que yo tengo que dar? ¿O qué es lo que, o sea, la introspectiva de una persona que quiere solucionarse, que ya aceptó que tiene un problema? O sea, después de aceptar esto, ¿cuál sería como el primer paso o algunos pasos, tips que puedas darle a algún oyente que... El primer paso, o lo que yo bajo mi experiencia les recomiendo, es que, número 1, busquen ayuda psicológica, porque acuérdense que la raíz de todo esto es, vamos a decir, algo en nuestra cabecita, algo en nuestra mente que no está funcionando bien y lo manifestamos de esa forma. Entonces, yo como profesional de la salud y como nutrióloga, yo les recomendaría que el paso número 1 sea buscar un buen psicólogo o psicóloga que se especialice en trastornos de la conducta alimentaria. Eso es muy importante, que esta persona esté preparada para lidiar con este tema. Y ya después, el paso número 2 sería ahora sí buscar un nutriólogo con esta perspectiva, ¿sí? Porque acuérdense que no todos los nutriólogos trabajamos bajo los mismos enfoques, que también tenga conocimiento del trastorno de la conducta alimentaria, de la cultura de dietas y de la alimentación intuitiva, para que te ayude poco a poco a ir saliendo de ese lugar, ¿sí? Pero es un trabajo de mucha introspección. Yo, a la fecha, como con ciertas cosas que todavía se me vienen como baldazo de agua fría cuando me doy cuenta, es algo de mucha paciencia, es algo que vas a tardar en sanar, pero yo creo que sí se puede. Es simplemente ir buscando ese camino. Y de verdad que les recomiendo este maravilloso libro. La autora es Eli Custo, es una nutrióloga especializada en trastornos de la conducta alimentaria, es española, me parece. Entonces, ese es un librazazazo porque sirve mucho como manual y como guía. También, si todavía no estás seguro de que estés pasando por un trastorno de la conducta alimentaria, te invito a que de igual manera leas este tipo de bibliografías para que a lo mejor las dudas que tenías las puedas aclarar y para que también sepas en dónde estás parado. Eso es muy importante, que sepas qué tan afectado o qué no tan afectado estás para que ya de ahí puedas trazar tu mapa para actuar. Perfecto. Y luego creo que eso es bien interesante porque el diagnóstico temprano de muchos de estos trastornos es fundamental porque es lo que entre más en una etapa más temprana se ha detectado, menos daño puede causar a tu organismo, ¿no, Gaby? Claro. Aquí lo preocupante es que, como les digo, está tan normalizado estas conductas de riesgo que incluso hay mucha bibliografía que está en pro. No sé si alguna vez escucharon de estos blogs de Ana y Mía. Ana se refiere a... ¿No? Eso está durísimo. Literalmente es una red en internet de personas con anorexia y bulimia, Ana y Mía. Ana por anorexia, Mía por bulimia. Tal cual así te metes y encuentras tips. Incluso es como una red de apoyo, así como yo llevo, no sé, 14 horas sin comer, qué bien, yo llevo 16, qué bien, y se apoyan y todo. Hay tips incluso para las chavitas de cómo esconderse de los padres. Pero es cómo... okay. Es de manera negativa, perdón, yo pensé que era de tips buenos. No. O sea, es una red grande, de verdad, que va en pro de la anorexia y la bulimia, y justamente te va dando estos tips y estas ideas para que a lo mejor si eres un adolescente, que tus papás no se den cuenta, o no sé, que tu novio no se dé cuenta, que tu novia no se dé cuenta. Entonces, es una red tan grande, tan antigua y con cosas que, híjole, de verdad que da escalofríos ver. Incluso te dicen cómo ocultar el aliento por el vómito, si estás en una cena, si estás en acá. Cosas heavies
que están manifestadas en este tipo de redes de apoyo a los trastornos. Entonces, así de normalizado está y así de fácil es conseguir este tipo de información. Eso es lo más alarmante. Entonces, si alguien de aquí que me está escuchando que es un papá o mamá de algún adolescente, acuérdense que la cultura de dieta y el salutismo los afecta de forma impresionante a ellos porque todavía no tienen formado por completo este criterio. Entonces, pues antenitas arriba y pues identifiquen conductas de riesgo como le pudiera hacer esto. Órale, no, eso es muy bueno saberlo, de yo lo estoy buscando y... Digamos, para cerrar este cultivando, que creo que ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias, Gaby. Gracias por compartirnos tu experiencia, sobre todo. Creo que fue algo súper padre. Creo que lo más importante en este tipo de casos, y creo que es con lo que me quedo, tener empatía, ¿no? Yo creo que cuando tú detectes que alguien tenga algún problema de esta naturaleza, creo que es importante tener empatía y evitar hacer comentarios negativos o juicios de valor sobre las personas. Creo que seguramente están luchando una guerra interna muy fuerte que tiene como consecuencia este desorden, este trastorno. Pues más bien es estar ahí, ¿no? En el momento que él quiera platicar y pues recomendarle apoyo psicológico y sobre todo también apoyo nutricional. Lo más importante, y yo creo que también la regla número 1 para todos estos temas que iremos abordando, es no se habla de cuerpos ajenos. Eso es la regla de oro. No hables de cuerpos ajenos. No opines, no hables, no hagas comentarios de un cuerpo que no sea el tuyo. Eso es básico. Pues Gaby, muchísimas gracias. Gracias por este cultivando, estuvo buenísimo. Recomiéndanos tus redes y creo que ya tienes tu podcast, ¿verdad? No, desgraciadamente todavía no. Todavía estoy tratando de configurarlo. Mis redes son gordofóbica_ en deconstrucción en Instagram, así me pueden encontrar. Ahí van a encontrar contenido relacionado con lo que es la cultura de dietas, el salutismo y cómo podemos poco a poco accionar para ir desbaratando esta maraña. Y también si requieren alguna consulta o asesoría, la podemos agendar por ahí mismo. Me mandan un mensaje directo y con mucho gusto les comparto todo para que tengan una consulta. Pues, por último, en esta ocasión queríamos ver si nos puedes recomendar algo de tu gusto musical para poderlo poner después de la sección, Gaby. Claro que sí. Ahorita estoy escuchando Take Me Where Your Heart Is de Q. Ok. Vámonos con eso. Muchas gracias. Ojalá regreses a la siguiente. Nos vemos pronto. Gracias. Súper. Hasta luego. Bye.